Soy Aurora, tengo 17 años. Si estás leyendo esto, quizá te parezca un poco extraño que diga que he muerto, pero eso fue lo que me pasó. Y por otro lado, conocí a Jesús, y él me mostró lo que pasó después. Junio fue aterrador. Ahora siento una fuerte urgencia del Señor. Debes hablar. Necesitan saberlo, y sé que es de Dios. Prometo compartir todo con la mayor sinceridad posible. Incluso las cosas que suenan increíbles, incluso las partes que me hacen temblar cada vez que las recuerdo. No exageraré la historia ni la haré más atractiva para llamar la atención, porque la verdad no necesita ser pulida. Solo necesita ser dicho. Si estás listo para escuchar al Señor hablar a través de mis palabras, deja un comentario. Amén. Como declaración, estoy listo. Si alguien me preguntara qué tipo de persona era antes de que todo sucediera, honestamente diría que era el tipo de chica que estaba a la altura de las expectativas de todos los demás. A los 17, siempre aspiré a entrar en una universidad prestigiosa. Mis padres estarían orgullosos. La gente me vería diferente y me sentiría extraordinario. Rezaba, pero sobre todo para pedir cosas. Dios, por favor, que me den la beca. Dios, por favor, que mi rendimiento de hoy sea bueno. Dios, por favor, que no engorde. Se sintió más como una transacción que como una relación. Para ser honesto, en ese momento, Dios era solo un amuleto de la suerte para mí, no un ser vivo ni un salvador. Conozco la Biblia, pero no recuerdo un solo versículo que realmente me haya tocado el corazón. Conozco a Dios, pero no sé realmente quién es para mí. Esa mañana empezó como cualquier otra. Pero por dentro, me sentía de todo menos normal. Era el día en que tenía una audición para un programa de arte al que quería entrar desesperadamente. Mi corazón latía a 1000 durante el desayuno y tenía las manos sudorosas al coger las llaves del coche. Llevaba semanas practicando para esa actuación. Sentía que si fracasaba esta vez, todo mi esfuerzo sería en vano. Ese día, el cielo estaba un poco sombrío, cubierto de nubes grises, pero no había empezado a llover. Puse la música del coche para calmarme, tarareando suavemente la letra de la canción que estaba a punto de interpretar. Cada curva, cada recodo, me resultaba familiar, pues había recorrido ese camino incontables veces. Pero en un instante, todo cambió para siempre. Recuerdo que estaba girando hacia la carretera principal cuando, de repente, un faro cegador apareció por la izquierda. Un camión se acercaba a toda velocidad, fuera de control. Apenas tuve tiempo de gritar, agarrando el volante instintivamente. El chirrido de los frenos rasgó el aire. El cristal se hizo añicos y el metal chocó como si destrozara el espacio. Entonces, nada más que un estruendo aterrador. Mi cabeza se estrelló contra el parabrisas. Mi cuerpo salió despedido hacia atrás. Todo se sacudió violentamente. Y entonces, oscuridad total. Ningún sonido, ninguna sensación, como si alguien acabara de accionar el interruptor. Pero entonces, un momento después, me encontré flotando, como si no pesara nada. Abrí los ojos y lo primero que vi fue a mí mismo. Mi cuerpo estaba atrapado en una maraña de metal retorcido. Tenía la cabeza ladeada y el pelo enmarañado de sangre. La gente gritaba. Alguien golpeaba la ventanilla de mi coche. El rugido de una ambulancia resonó, las luces rojas destellaron en la calle. Todo era caótico, rápido, frenético. Y yo flotaba sobre todo aquello. Podía verlo todo. Cada expresión en los rostros de quienes me rodeaban. Intenté gritar, estoy aquí. No estoy muerto. Por favor. Pero nadie me oía. Nadie levantó la vista. Era como si estuviera completamente desconectado del mundo físico. Pero, curiosamente, ya no sentía dolor. El ardor en la piel había desaparecido.
Y mi corazón no latía aceleradamente. En cambio, había una extraña paz, como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro y me hubiera dicho, ya está, se acabó. No recuerdo con claridad el momento en que salí de allí. Solo recuerdo que, tras ver mi cuerpo inmóvil allí abajo, todo empezó a cambiar. Sentí como si una suave fuerza invisible me alejara. Algo a lo que no pude resistirme. Sin embargo, no me daba miedo en absoluto. Me rodea la oscuridad. Pero no es de esas que te hacen entrar en pánico ni te asfixian. Ya no tengo miedo. Lo digo en serio. La única emoción que siento en ese momento es la sorpresa y una vaga sensación de añoranza, como si me transportaran de vuelta a un lugar al que una vez pertenecí en lo más profundo de mi alma. Y entonces, veo la luz a lo lejos al final del camino aparentemente interminable. Hay una fuente de luz inusualmente cálida. Esa luz me llama, envolviéndome con una sensación, ¿cómo describirla? Como si me llamaran a casa. Como si alguien me conociera incluso antes que yo. Me acerqué. Cuanto más me acercaba, más ligero se sentía mi corazón. Al entrar en la luz, rompí a llorar. De entre la luz, apareció una figura. No era la estatua que había visto en la iglesia. No era una pintura con halo. Jesús emergió, vibrante, lleno de poder y compasión. Temblé de asombro. Pero en ese momento me dijo, Aura, mi querida hija, bienvenida a casa. No tengas miedo. Serás testigo de lo que está por suceder. Rompí a llorar. Nunca me había sentido alguien valioso en este mundo. Pero Jesús me llamó por mi nombre. Cuando cada momento parece suspendido, pero también fluye sin fin. Aura, resonó su voz de nuevo. Quiero mostrarte lo que está a punto de suceder. No para infundirte miedo, sino para ayudarte a comprender y prepararte, y para advertir a los demás. El tiempo se acaba. Me tragué las lágrimas y asentí levemente. Y en ese momento, comenzó la visión. Me vi arrastrado por una capa de luz como una brisa, y luego descendí a un vasto campo. ¿Era Ohio? Lo reconocí por las tenues señales de tráfico a lo lejos. Pero el campo ante mí ya no era un símbolo de vida. Los campos de maíz, una vez vibrantes y verdes, que se extendían kilómetros, se habían convertido en tallos carbonizados. Secos y quebradizos, inclinados como esqueletos esperando ser enterrados. La tierra se agrietó como labios secos, clamando por agua. Escuché las fisuras de la tierra, un sonido áspero y doloroso. Kansas. Nebraska. Veo cómo se marchita el sustento de las tierras agrícolas estadounidenses. Se marchita de golpe. El cielo sin una sola nube. Un sol abrasador como nunca antes había conocido. Es como si el sol se hubiera acercado, quemando toda esperanza, sin dejar caer ni una sola gota de lluvia. Entonces vi el río Mississippi. Había aprendido sobre él, el legendario río. Pero ahora su lecho estaba desnudo. Rocas dentadas, peces muertos flotaban, blancos como fantasmas. Las moscas zumbaban como en un cementerio de vida. El río Colorado estaba tan seco que solo parecía una cicatriz sinuosa de tierra marrón oscura. Los grandes lagos se han reducido al tamaño de un pequeño estanque en un parque, dejando al descubierto fondos fangosos y escombros olvidados. Veo ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Dallas. Allí, los parques que antes eran lugares de juego para niños ahora se han convertido en terrenos áridos. Las hojas han desaparecido y el suelo está cubierto de polvo amarillo. Las fuentes públicas gotean lentamente como lágrimas. Los grifos de las casas están completamente en silencio. La policía monta guardia frente a los vehículos que reparten agua, mientras los ciudadanos esperan en largas filas con garrafas vacías en la mano. No discuten. No les quedan fuerzas para luchar. Sus rostros están demacrados.
sus ojos, hundidos. Y sus manos tiemblan, no de frío, sino de hambre y desesperación. Me llevaron a un supermercado Walmart. Dentro, los estantes estaban revueltos. No quedaba agua embotellada. No quedaban fideos instantáneos, y el arroz, la harina, los frijoles y el aceite estaban completamente vacíos. Una mujer de mediana edad se desplomó entre lágrimas junto a un carrito de compras vacío, aferrada a una bolsa de cereal rota como si fuera un tesoro. Un anciano alzó las manos al cielo, murmurando una oración. Pero muy pocos alzaron la vista. La mayoría simplemente mantuvo la cabeza gacha o miró fijamente las pantallas sin vida de sus teléfonos, como si todavía buscaran respuestas en un mundo que ya no funcionaba. Jesús no me quita la vista de encima, y oigo su voz, potente y resonante como un suave trueno. Cuando el hombre deposita su confianza en la riqueza material y olvida al dador, entonces esas mismas cosas que adora lo traicionarán. La tierra ya no fluirá leche y miel cuando los corazones se endurezcan. Lo veo claro. No se trata solo de una crisis climática. Es una llamada de atención espiritual. No se trata solo del agotamiento de los recursos hídricos, sino también del agotamiento de la gratitud, de la fe y de la dependencia de Dios. Todo lo que una vez fue abundante fue un milagro. Pero cuando la gente lo da por sentado, el milagro desaparece. Lloro. Siento su sed, no solo en sus gargantas, sino en sus almas. Una sed que nunca ha sido nombrada. Y entiendo que esta es solo la primera revelación. Antes de que pudiera calmarme, la luz a mi alrededor se movió como una ola. El espacio se transformó de nuevo. Ya no estaba en los campos arrasados. Ahora me encontraba perdido en una ciudad moderna, o mejor dicho, en su sombra. Vi imágenes fragmentadas y escuché alertas ensordecedoras. Y luego todo se volvió completamente negro. Sin señal, sin red, nada en absoluto. Veo que la gente empieza a entrar en pánico. Golpean sus teléfonos, revisan sus tabletas como si intentaran rescatar el alma de alguien al borde de la muerte. Las redes sociales, que antes eran fuente de noticias, interacción y catarsis, ahora están inundadas de noticias falsas, vídeos manipulados y mensajes furiosos. Nadie sabe qué es real. Nadie sabe con certeza quién es amigo y quién propaga rumores. Una palabra sin fundamento basta para desatar la violencia en un rincón o provocar el suicidio en otro. Veo una gran cadena de televisión. La puerta está cerrada y el cartel está cubierto de polvo. Otra cadena sigue transmitiendo, pero el contenido es repetitivo, sin emociones, fluido como una máquina. No hay presentadores ni críticos, solo una voz hueca que resuena desde una caja metálica. Oigo un reportaje, recomendamos a todos que mantengan la calma. No ocurre nada inusual. Y afuera, la gente se pelea por las últimas botellas de agua. Ya nadie sabe en quién confiar. La prensa ha cerrado. Los sitios web independientes han desaparecido. Solo queda una red de rumores sin regular, como humo tóxico que se filtra por callejones, casas y habitaciones. La confianza se ha derrumbado. La comunicación se ha hecho añicos. Veo gente caminando por la ciudad con carteles que dicen, ¿alguien sabe qué está pasando realmente? Pero nadie responde. Cada uno parece perdido en su propio encierro. Se encuentran, pero no se miran a los ojos. Hablan sin escucharse realmente. Surge una nueva hambre, no del cuerpo, sino de verdad. Y entonces lo más aterrador de todo es el silencio. Me doy cuenta de que camino entre una multitud en un mundo que ya no tiene voz. Sin bocinas, sin teléfonos, sin mensajes, ni siquiera las discusiones que antes me hacían sentir que la vida era tan ruidosa. Ahora ese silencio es lo más inquietante de todo. No es paz. Es mutismo. Puedo sentir la increíble fragilidad de todo lo que una vez creímos eterno. Las redes Wi-Fi,
La señal telefónica, la tecnología, el periodismo, los foros, todo se ha convertido en humo. Y en ese silencio, oigo tu voz resonando como una campana que atraviesa la oscuridad. Cuando la humanidad rechace mi palabra como verdad, se sumergirá en un mar de mentiras. Buscará sabiduría en lugares vacíos y solo recibirá vacío a cambio. Caí de rodillas no por miedo, sino porque me di cuenta de lo que hemos perdido. Construimos un mundo conectado, pero perdimos nuestras raíces en la verdad. Celebramos la libertad de información, pero olvidamos a quién es la palabra. Y cuando se cortan todas las señales y las noticias son un caos, veo que solo la palabra de Dios permanece inquebrantable. La luz de la visión cambió de color una vez más. Del negro profundo del silencio, se transformó en un rojo brillante, como si la sangre hubiera teñido todo el cielo. Me encontré de pie en una calle familiar, pero ya nada me resultaba familiar. En otra esquina, vi a los vecinos mirándose con recelo. Uno levantó una barricada frente a su casa, con un palo en la mano y un cartel que decía: "No hay ayuda para nadie. Nada que compartir". Otra familia había cerrado bien las puertas mientras la hermana mayor estaba afuera, rogando que la dejaran entrar tras perderse al salir a buscar comida. No abrieron la puerta. La familia se está desmoronando. Veo a un padre golpeando la mesa, gritándole a su hijo por compartir agua con un desconocido. La madre se agarra la cabeza y llora. Los niños miran a sus padres con miedo, no por el mundo exterior, sino por lo que está sucediendo en su propia casa. La policía y los militares aparecieron, pero ya no eran símbolos de orden. Estaban cansados, tensos e indefensos. Algunos se unieron a la multitud caótica, mientras que otros simplemente se quedaron de pie observando, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Vi a un policía tirar su placa y marcharse. Los débiles se quedaron atrás. Vi a una anciana frágil y temblorosa sentada junto al camino, llamando a su hijo, pero nadie respondió. Un niño de unos 6 años, acurrucado en un rincón, con los ojos secos de lágrimas. Un hombre yacía acurrucado, con fiebre, cubierto con unos cartones, ignorado como si no existiera. Recorro los barrios que una vez fueron comunidades. Ahora están divididos por el odio y la sospecha. Los debates se han convertido en violencia. Pequeñas diferencias se han desgarrado hasta convertirse en abismos profundos e insalvables. La gente ya no ve la imagen de Dios en los demás. Solo ve amenazas, competencia y odio. Me agarro el pecho. Siento como si mi corazón se hiciera añicos. Nunca había visto a la humanidad tan descubierta, no por hambre, sino por falta de amor. Y en medio de esa escena desgarradora, resuena la voz de Dios: cuando el amor se enfríe, el pecado aumentará. El corazón humano se endurecerá por haber rechazado mi amor. Cosecharán lo que han sembrado. Caí de rodillas, con lágrimas cayendo como una cascada, no por la visión, sino porque sabía que parte de ello había comenzado a suceder allí afuera. Había visto ojos llenos de duda en lugar de confianza, había escuchado palabras duras en lugar de compasión, y había sentido como el frío se infiltraba lentamente en las relaciones entre las personas. Oh Dios, por favor ablanda los corazones que se han convertido en piedra antes de que sea demasiado tarde, susurré, sabiendo que lo más probable era que ya no querían escuchar. En la siguiente visión que el Señor me trajo, me encontré ante una gran iglesia, cuya cúpula se alzaba hasta tocar el cielo. Vitrales iluminaban el suelo con tonos púrpura y dorado. La arquitectura era verdaderamente perfecta, digna, magnífica, sin embargo, todo parecía desprovisto de alma. Empujé la pesada puerta y entré, sintiendo un escalofrío, no el frío del invierno, sino un frío hueco y silencioso. En el santuario, solo había unas pocas sombras de gente, en su mayoría ancianos, dispersos, con la cabeza gacha como si se quedaran dormidos o perdidos en una fatiga interminable. Una persona se encuentra en el podio, con voz monótona, hablando con elocuencia pero sin vida. No hay un llamado al arrepentimiento,
ni una palabra viva, ni presencia. Se cantan cánticos de alabanza sin corazón. Las miradas de la gente se pierden, desenfocadas, como si sus cuerpos estuvieran presentes, pero sus almas se hubieran alejado. Pasé por varias iglesias más. Algunas estaban cerradas, acumulando polvo. Los letreros aún colgaban, pero por dentro estaban en ruinas. En algunos lugares, había un bullicio de gente. Sin embargo, en lugar de santidad, solo vi luces de escenario, máquinas de humo, música apasionada y sermones que prometían éxito, salud y milagros fáciles sin la cruz. La gente venía en busca de entretenimiento, de elevación emocional, no de transformación. Veo pastores exhaustos. Algunos han caído, se han dado por vencidos. Otros han cambiado la palabra de Dios por la fama, predicando lo que la gente quiere oír en lugar de lo que necesita oír. Algunos son celebrados como estrellas, rodeados de luces y cámaras, pero ya no guían a la gente al verdadero Cristo. Veo gente que viene con un corazón anhelante, gente desesperada, rota, buscando algo real. Se acercan, miran hacia arriba, escuchan y luego se alejan decepcionados. Nadie les tiende la mano. Nadie los ve. Son almas que se ahogan, y nadie les tiende la mano para sacarlas a flote. Hay quienes empiezan a predicar como si fueran los elegidos. Hablan en nombre de Dios, pero sus palabras están llenas de mentiras y engaños. Prometen libertad sin arrepentimiento, el cielo sin la cruz y una nueva vida sin morir al viejo yo. La gente los sigue en manadas, como ovejas que se lanzan a la boca del lobo, sin percatarse del peligro. Se me encogió el corazón. Y entonces resonó la voz de Dios, no como un trueno, sino como la de un padre ahogado por la emoción. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Tengan cuidado. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Si el pastor abandona el rebaño, las ovejas se dispersarán. Caí al suelo en la visión, llorando como un niño perdido de su madre en la oscuridad de la noche. La casa del Padre se había convertido en una extraña. La iglesia, antes un refugio, era ahora el lugar donde muchas almas se encontraban más perdidas. En el denso y oscuro mar nocturno de las visiones que tenía ante mí, sentí como si todas las luces se hubieran apagado. Pero entonces, en medio del caos humano, vi una tenue luz parpadeante. La seguí, y como si descorriera un velo, otra escena se desplegó ante mis ojos. Una casa vieja y destartalada, con la pintura descascarada, las ventanas cerradas y sin luz. Pero dentro, se oía una canción tenue. No una actuación, sino un canto sagrado y tembloroso que se alzaba entre la pobreza y el miedo. Un grupo de personas estaba sentado en círculo alrededor de una pequeña vela encendida, tomados de la mano, con los ojos cerrados, en oración sincera. Vi a una anciana, encorvada, compartiendo la última mitad de un paquete de galletas con dos niños flacuchos y temblorosos. Un hombre vendaba la herida de un desconocido con un trozo de tela rasgada, esterilizada con la poca agua hirviendo disponible. Una niña leía la Biblia con voz entrecortada, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Asintieron, con lágrimas corriendo por sus rostros. Sin embargo, sus ojos brillaban con un brillo inusual. No era el brillo de un falso optimismo, sino la luz de quienes saben que no están abandonados. Veo sótanos, porches, cocinas viejas, incluso un rincón agreste del bosque donde se reúnen pequeños grupos. Sin equipo de sonido, sin podio, sin programas, solo oraciones, empatía, Biblias desgastadas y amor genuino. Reconozco algunos rostros que podrían ser los de mi padre, si hubiera creído en Dios. Un amigo de la universidad que vivió su fe en silencio. Aquel de quien una vez me burlé, y aquellos de quienes nunca he conocido, pero que sin duda formarán parte de mi camino. Sus ojos reflejan preocupación, pero no desesperación. Entienden lo que sucede, pero también conocen a Dios en quien creen.
Los veo compartiendo la palabra de Dios con quienes la buscan, sin forzarla, sin alborotar, sino con una paz que irradia de sus ojos, de sus acciones. Los perdidos y desesperados acuden a la luz como polillas a la llama. Pero esta vez, la luz no quema. ¿Caliente? Estoy entre ellos. Nadie me ve, pero puedo sentir el calor de sus corazones, de sus cantos, de sus lágrimas de gratitud, de su sacrificio. Tiemblo, no de miedo, sino de esperanza, una esperanza frágil pero perdurable, como un ancla en la tormenta. Y entonces oigo su voz, fuerte y susurrante, resonando en mi corazón, en cada época, me he reservado un remanente fiel. Son la luz del mundo, la sal de la tierra. Aunque sean probados, su fe no flaqueará. Serán testigos de mi amor y mi poder. Me arrodillo por primera vez. Tras un largo periodo de visiones oscuras, mi corazón vuelve a latir con fuerza. No porque el mundo esté bien, sino porque en la oscuridad he visto las velas, y sé que la oscuridad no prevalecerá. Cuando las visiones verdaderas finalmente se cerraron, él se acercó. Su luz ya no brillaba como antes, sino que ahora era suave y cálida, como un fuego en una noche fría. Sus ojos me miraron profundamente, sin juzgarme ni imponerme, llenos solo de un amor que me dejó sin palabras. Y dijo, su voz no a través de los oídos, sino hablando directamente al alma, Aura, ¿lo has visto? El tiempo es realmente muy corto. Regresa. Cuéntales a todos lo que has presenciado y oído. Llámalos al arrepentimiento, a que regresen a mí y preparen sus corazones. Diles que los amo y quiero salvarlos. Me quedé sin palabras. Cada palabra que pronunciabas se me quedó grabada en el corazón. No solo querías que llevara un recuerdo, sino un mensaje, una llama. ¿Pero cómo podría? Bajé la cabeza, temblando. Las lágrimas brotaron, imparables. En esa gloriosa luz, solo podía verme a mí misma. Una niña pequeña, tímida y frágil. Dios mío, solo soy una niña. ¿Quién me creerá? No sé qué hacer. Tengo miedo. Pienso en las miradas escépticas de los adultos, las risas burlonas de los amigos, la fría indiferencia del mundo. Pienso en la soledad, en las preguntas sin respuesta, y me acurruco como un niño. No soy lo suficientemente bueno. Fracasaré. No me regañas. No te decepcionas. Simplemente extiendes la mano y me tocas el hombro con suavidad. En el momento en que haces contacto, todos mis miedos parecen desvanecerse. Una paz que sobrepasa todo entendimiento envuelve mi alma. Entonces me hablas como si fuera una promesa inquebrantable, no temas, porque estoy contigo. Pondré palabras en tu boca. Te daré fuerza y sabiduría. Quien tenga oídos para oír, escuchará. Tu parte es proclamar con valentía. El resto me pertenece. Vete ahora y recuerda que te amo. Miré hacia arriba, y por primera vez, ya no me miré a mí mismo. Miré a quien hablaba, y supe que si él me enviaba, entonces iría, no porque yo fuera lo suficientemente fuerte, sino porque él era lo suficientemente grande. La luz empezó a desvanecerse, no de forma abrupta, sino lenta, como la niebla que se disuelve sobre la superficie de un lago al amanecer. Sentí como si el espacio a mi alrededor se redujera, y sentí una fuerza poderosa que me alejaba de aquel lugar. Intento resistir, no porque tenga miedo de volver, sino porque no quiero alejarme de tu presencia. ¿Cómo puedo vivir así sin ti? Grité en mi corazón, con lágrimas corriendo por mi rostro. Entonces tu voz resonó una vez más, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Recuerda estas palabras. Y supe que, aunque mi cuerpo regresara a ese mundo, mi alma había quedado marcada por la luz del cielo. Ya no era una chica común. Era una que había visto, una enviada, una que llevaba un mensaje de lo alto en su corazón. Cuando abrí los ojos, al principio solo había suaves y borrosas manchas de luz. Las sombras parpadeaban como un sueño que aún no se había disuelto.
Un sonido resonaba con firmeza. Bip, bip, bip. Como el latido de otra persona, pulsando en lugar del mío. El olor antiséptico me invadió la nariz. Frío e impersonal. Oí el leve tintineo del metal, los pasos de una enfermera y luego un susurro ahogado. Mi niña, Aurora. Me di la vuelta, y lentamente, como si recogiera mi alma pesada en este cuerpo frágil, mi mirada se cruzó con la de mi madre. Ella temblaba. Junto a ella estaba mi padre, con el rostro consumido y rojo. Me tomó la mano, por primera vez, la vi temblar. Ya estás de vuelta con nosotros. Gracias a Dios. Dijeron que llevaba 4 días en coma profundo. Mi corazón dejó de latir en la ambulancia. Los médicos lo intentaron en vano hasta que, según sus propias palabras, sucedió lo imposible. Un médico mayor entró, con la voz aún llena de incredulidad. No tenemos una explicación médica. Es un milagro. Sonreí débilmente. No por sus palabras, sino porque sabía que el verdadero milagro no estaba en mi supervivencia, sino en el lugar al que había ido, el lugar donde lo conocí. Me quedé allí tumbado, con la mirada fija en el frío techo blanco. Pero en mi mente, había fuego. Había luz. Había visiones grabadas en mi corazón. No solo recordaba. Todavía lo sentía. Aún podía oír los clamores de la tierra. Aún veía miles de almas engañadas y desvaneciéndose. Aún podía oír al Señor susurrar, vete. El mundo que me rodea, en cambio, es demasiado pacífico. Una especie de falsa tranquilidad, como un lago en calma que esconde aguas impetuosas. La pantalla del televisor colgado en la habitación del hospital muestra un programa matutino de comedia, con los presentadores riendo a carcajadas. Una enfermera entra alegremente, preguntándome por mi bienestar y recordándome que tome mi medicina. Un ramo de flores frescas reposa sobre la mesa. Afuera, el cielo es azul, pero dentro de mí, es rojo. Es un terremoto, una llamada desesperada del cielo. Me siento como un superviviente tras una tormenta feroz, de pie en la ciudad, sin darme cuenta de que se acerca un tsunami. Giré la cabeza para mirar a mis padres, que habían rezado, llorado y anhelado mi regreso. Pero lo que no saben es que no solo volví a la vida. Regresé con algo más grande que la vida misma, una misión, una carga, una verdad. Y la soledad no proviene de la ausencia de gente a mi alrededor, sino de que llevo en el corazón algo que nadie puede comprender ahora mismo. Una parte de mí quiere contarlo todo, mientras que otra parte teme que la consideren loca. Solo tengo 14 años. ¿Quién me creerá? ¿Quién me escuchará? Ayúdame, Dios mío. No pude contener las lágrimas. No es por debilidad. No es por arrepentirme del lugar que dejé atrás, sino porque he presenciado un amor tan inmenso, tan real, tan hermoso. Y ahora tengo que vivir con eso en un mundo que no está preparado. Lloré por las almas engañadas que he visto. Lloré por las iglesias frías por las que pasé. Lloré por las velas que ardían silenciosamente en la tormenta. Lloré porque me llamaste por mi nombre y me encomendaste una misión. Y lloré porque sé que lloras conmigo. Por la noche, mientras mis padres se dormían en el sofá, me incorporé. Saqué la libretita del cajón junto a la cama, con las manos aún temblorosas, y empecé a escribir, lo que había visto, lo que había oído, una cosa a la vez. Observé a los transeúntes, cuyos rostros fluían como un torrente, y me pregunté, ¿quién de ellos está listo? ¿Quién pide ayuda en silencio, aunque nadie lo oiga? No puedo quedarme quieto. Anhelo la palabra de Dios como una persona hambrienta que encuentra un manantial de agua. Abro la Biblia y leo durante horas. Las palabras ya no son tan difíciles de entender como antes. Ahora cada versículo se me mete en el alma como si susurrara algo muy real. Cuando leo Mateo 24, mi corazón se estremece, como si estuviera viendo lo que se dijo hace miles de años desarrollándose ahora mismo.
Cuando leo Romanos, veo la lucha de mi espíritu entre la luz y la oscuridad. Cuando leo los Salmos, encuentro palabras para las lágrimas sin nombre. Aprendí a orar, no con palabras vacías, sino con el corazón quebrantado. Señor, aquí estoy. Soy pequeño, insensato, pero sé que eres real. Por favor, enséñame qué hacer. Ya no busco el aplauso de la multitud. Ahora, solo anhelo una cosa, agradar a mi Padre Celestial. Alguien dijo una vez, cuando Dios toca el alma de alguien, no solo cambia lo que hace. Cambia lo que desea. Lo comprendo más profundamente que nunca. Nadie me obligó a renunciar a mis viejos sueños. Simplemente ya no los quiero. Empecé a reescribir mis canciones, pero esta vez no por la fama, sino para honrar a quien me rescató del abismo. No los comparto en línea. Los mantengo en privado, como un susurro entre él y yo. Cada mañana, me levanto más temprano, busco un rincón tranquilo en casa, abro la Biblia y hablo con Dios. Algunos días lloro. Otros días callo. Y otros simplemente repito, gracias. Gracias por no abandonarme. Y en esa sencillez, empiezo a sentir algo que el mundo no puede comprar, la verdadera paz. Pero también sé que esta paz no debe conservarse sola. Sé que un día, muy pronto, tendré que hablar. Tendré que compartir lo que he visto, oído y comprendido. Y empiezo a prepararme, no con un plan, sino con la entrega, no con una estrategia, sino con la oración. Una vez, estaba sentado frente a mis padres en la mesa, donde aún se respiraba el calor de nuestras comidas diarias. Pero esta vez, nadie habló de calificaciones, próximos eventos ni planes para la universidad. El silencio era tan profundo que pude oír claramente cómo la aspiradora dejaba de funcionar por la ventana. Mamá, papá, esa noche, cuando estaba en el hospital, tuve una experiencia que jamás pensé que fuera real. Mis primeras palabras fueron tan incómodas que tuve que respirar hondo. Describí la sensación de morir y luego volver a la vida. El túnel de luz, el encuentro con Dios, las visiones, las palabras de una misión. Cada detalle que compartí hizo llorar a mamá. Inclinó la cabeza y se mordió el labio. Papá tenía una sonrisa distante, como si intentara consolar a un niño que está teniendo una pesadilla. Entiendo que estén preocupados. Son personas sensibles, se lastiman con facilidad, se vuelven soñadores con facilidad, y podrían estar sufriendo las consecuencias de sus emociones. Y aunque quiero gritar, no, todo es real, me contengo e intento suavizar la voz. Sé que suena muy extraño, pero no estoy soñando. No estoy imaginando. Puedo sentir cada palabra, cada matiz, cada dulzura en tu mirada. Mamá guarda silencio. Papá guarda silencio. Me muerdo el labio, confundida. Pero aún así continúo con paciencia. Sin enfurruñarme, sin rendirme, añado, he cambiado. Mamá y papá, ya no soy la hija que era ayer. Ya no me apetece tener viejos sueños. Solo quiero vivir para compartir lo que me han dado. Por primera vez en mi vida, me siento en paz. Y entonces, del silencio, ocurrió un milagro. Mamá se secó las lágrimas, temblando mientras asentía. Parece que nuestra niña está cambiando de verdad. Me miró y dijo cosas que no había oído en mucho tiempo. Sin culpas por no haber entrado a la universidad. Sin preocupaciones por encontrar becas. Solo, ¿estás bien? ¿Eres feliz? Vi en los ojos de mi madre una convicción, al menos una frágil esperanza conectada con el dolor de la realidad. Estás enferma. Has despertado. Eres muy diferente. Y si eres diferente porque has visto algo tan hermoso como para sacrificarlo todo, entonces lo acepta. Papá aún no lo cree del todo, pero asiente, apretándome la mano con fuerza. Te escucharé. Habla más cuando estés listo. Un pequeño paso. Un poco de fe.
Pero es un comienzo. Un rayo de esperanza surge en mí. No es una comprensión perfecta, sino la disposición a escuchar de quienes recurro primero. Agradezco a Dios en silencio por darme un comienzo, con mis padres, quienes más me aman en este mundo. Sé que no estoy solo. Decidí pedir permiso para compartir mi testimonio en la iglesia a la que asisto habitualmente con mis padres. El lugar donde crecí. El lugar que solía ser mi hogar espiritual. El pastor Peterson, un hombre educado y dedicado que parecía algo cauteloso con las cosas que van más allá de lo razonable, sonrió cuando le expresé mi deseo. Lo pensó un momento y luego asintió suavemente. Si sientes que viene de Dios, te escucharemos. Pero recuerda, la iglesia es un lugar de orden y sabiduría. Comparte con humildad. Asiento. Mi corazón tiembla, no de miedo, sino de santidad. El domingo por la mañana, me paro detrás del conocido podio de madera, contemplando los rostros que una vez cantaron y oraron conmigo. Pero esta vez, no estoy cantando. Estoy compartiendo. Les cuento sobre el accidente. La luz. Las palabras de sabiduría. La tormenta se acerca. El llamado al arrepentimiento, al despertar. Hablo entre lágrimas, pero con claridad. Sin añadidos ni exageraciones. Algunos me miran fijamente. Otros agachan la cabeza. Algunos se miran entre sí. Al terminar, el silencio invade la sala. Entonces, la señora Eleyanena, la viuda canosa sentada en la tercera fila, se levanta con lágrimas corriendo por su rostro. Has visto lo que muchos hemos olvidado buscar. Dios sigue hablando, y debemos escuchar. Un titubeante amén resonó desde el fondo. Pero la mayoría de la congregación permaneció en silencio. El pastor Peterson dio un paso al frente y me agradeció cortésmente. Dijo, Aura ha compartido una profunda experiencia personal. Sabemos que Dios obra de muchas maneras. Y a veces, en momentos de crisis, nuestra mente puede crear imágenes que nos ayudan a sanar. Lo importante es seguir orando, buscar la palabra en la Biblia y mantener la paz del Señor. Lo escuché como el sonido de una puerta cerrándose. Salí de la iglesia ese día con los pies pesados como piedras. Miradas preocupadas. Asentimientos reticentes. El gracias por compartir que nadie quería volver a oír. Mis amigos y el grupo de alabanza me miraban como si fuera una chica demasiado sensible tras el impacto. Algunos me escribieron, eres muy valiente. Pero nadie volvió a mencionarlo. Me convertí en la chica que acaba de resucitar. Ahora, una extraña soledad se coló como un viento frío por las grietas de mi corazón. No era que alguien me odiara, sino porque simplemente no entendían. Y lo más doloroso no es que no crean, sino que no quieran creer. Porque si lo que digo es cierto, tendrán que cambiar. Tendrán que despertar. Tendrán que dejar ir las cosas que los mantienen cómodos. Me siento en la habitación, orando entre lágrimas. Señor, he obedecido. He hablado. ¿Pero por qué me siento tan perdido? Esa noche, permanecí inmóvil en la oscuridad. Sin rezar. Sin cantar alabanzas. Solo en silencio. Pero en ese mismo silencio, tus palabras resonaron de repente. No afuera, sino en lo más profundo de mi alma, a cualquiera que me reconozca delante de los hombres. Yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Empecé a llorar. No por miedo, sino porque sabía que Él seguía ahí, incluso cuando yo estaba débil. Incluso cuando quería rendirme, Él nunca se apartó de mi lado. Al día siguiente, asistí a una reunión de un grupo pequeño. Una reunión en la cálida cocina de la casa de la señora Eleyanena. Sin ostentación ni escenario, solo unas cuantas personas, jóvenes y mayores, reunidas alrededor de la Biblia, un té caliente y la oración.
Les conté mis dudas, mi agotamiento. Nadie me interrumpió. Nadie intentó curarme. Simplemente me pusieron las manos en los hombros y rezaron. Una persona leyó el Salmo 34 y dijo: El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y salva a los de espíritu abatido. Me sentí como si me levantaran, no por una fuerza humana, sino por una mano invisible, suave pero poderosa, segura. Regresé a la palabra de Dios con un anhelo indescriptible. Cada página de la Biblia ilumina la oscuridad que me rodea. La oración ya no es un deber, sino un aliento. Un salvavidas. Comprendo que ser llamado centinela significa aceptar la soledad, aceptar no ser comprendido. Pero también significa estar más cerca del corazón de Dios que nadie. Puse mi mano sobre mi pecho y susurré: aunque nadie me entienda, Dios sí. Aunque todos me abandonen, tú te quedas. Por favor, dame.